Damos inicio al módulo 10, tipos de compresores. ¿Qué es un compresor? Es una máquina que eleva la presión de un gas, un vapor o una mezcla de gases y vapores. Son máquinas de flujo continuo en donde se transforma la energía cinética en trabajo. Tenemos dos características importantes para los compresores. Uno es el caudal. Es la capacidad que tiene de hacer circular el refrigerante que entra en el sistema. Lo vemos en la imagen. El compresor recibe al gas, al refrigerante o al aire. La característica 2 es compresión. Una vez que entra el gas, el aire o refrigerante, disminuye el volumen del gas para poder expulsarlo. Y lo vemos en la imagen. Hay un punto de entrada del gas, se comprime y después se expulsa. Clasificación de los compresores. Se van a clasificar de manera general por su funcionamiento y por su forma física. Por su funcionamiento tenemos el de tipo émbolo. Este se distingue por sus diferentes caudales y capacidades de compresión, además de ser económico. El otro es de tipo rotativo o de paletas. Este es silencioso en su funcionamiento y su caudal siempre es constante. Por esta razón es muy caro. Y la número 2, por su forma física. Los vamos a tener de tipo herméticos. En estos todas sus partes son internas, tienen larga vida y es más barato sustituirlo que repararlo. Este tipo de compresor lo podemos encontrar en los equipos de aire acondicionado para hacer más compacto el sistema. Y los de tipo abierto, todas sus partes están expuestas, por lo tanto es muy práctico dar mantenimiento rutinario al motor. Y aquí lo vemos en la imagen. Este compresor es más común, lo podemos llegar a ver en algunos tipos de lugares, hablemos de áreas de mantenimiento o en algunas empresas donde ocupen un tipo de aire comprimido. Por ello, este compresor es más económico por los componentes que son totalmente visibles, pudiendo cambiarse o darles mantenimiento de manera rápida para poder aprovechar al máximo su tiempo de vida útil. Derivado de esto, tenemos a los tipos de compresores, como son compresores de desplazamiento y compresores de tipo dinámicos. Los compresores de desplazamiento incrementan la presión directamente, reduciendo el volumen del gas. Sus características principales son las altas presiones y el bajo volumen que mueven. Dentro de la clasificación tenemos a los de desplazamiento, encontramos compresores alternativos y compresores rotativos. Dentro de los alternativos encontramos a los de tipo pistón y a los de diafragma. Dentro de los compresores rotativos encontramos al compresor multicelular, al de tornillo y el de tipo ROTS. Compresor de pistón. Su principio de funcionamiento es simple. El eje desplaza a un émbolo con movimientos alternativos. En la fase de aspiración, el aire llena la cavidad del pistón y en la fase de compresión, al desplazarse el émbolo hacia arriba, reduce el volumen del gas y lo impulsa hacia la línea de distribución. Y lo podemos observar en la imagen que se encuentra en la parte derecha. Tenemos la aspiración, que es atrapar el gas. Después tenemos compresión, que es reducir el volumen y expulsarlo hacia la parte de salida. El compresor de diafragma, su funcionamiento es similar a los de émbolo. Una membrana se interpone entre el aire y el pistón de forma que se aumenta su superficie útil y evita que el aceite de lubricación entre en contacto con el aire. Estos compresores proporcionan aire limpio, por lo que son adecuados para trabajar en industrias químicas o alimentarias. Normalmente no superan los 30 metros cúbicos por hora de caudal y se utilizan para presiones inferiores a los 7 bares. Y lo vemos en la imagen también en la parte baja derecha. Se parece al tipo émbolo,
solo que este cuenta con una cámara que le llaman diafragma, y este lo que hace es aislar la parte, hablemos de lubricación, con el aire o gas, evitando que este aire salga contaminado, pues por ello que se ocupa para industrias químicas o alimentarias. Compresores multicelular. Estos se encuentran dentro de los compresores rotativos. Están constituidos por un rotor excéntrico que gira dentro de un cárter cilíndrico. Este rotor está provisto de aletas que se adaptan a las paredes del cárter, comprimiendo el aire que se introduce en la celda de máximo. Necesitan lubricación para las piezas móviles, reducir el rozamiento de las paletas y mejorar la estanqueidad. Y lo vemos en la imagen en la parte baja. Tenemos la forma de este compresor multicelular, que está formado por una especie como de paletas que al girar se encargan de atrapar el aire, comprimirlo y expulsarlo. Compresor de tornillo. Funcionan mediante dos rotores helicoidales paralelos que giran en un cárter en sentidos contrarios e impulsan el aire de forma continua. El rotor macho, conectado al motor, arrastra al rotor hembra con consecuencia del contacto de sus superficies. Sin ningún engranaje auxiliar, el volumen libre entre ellos disminuye comprimiendo el aire. Es necesario lubricar las piezas móviles con aceite para evitar severos desgastes y refrigerar los elementos. Este aceite se deberá separar del aire comprimido mediante un separador aire-aceite. Lo vemos en la imagen, el compresor de tornillo. Básicamente la forma de sus aletas de los rodillos o el del tornillo están alineados o acoplados entre sí. Son como tornillos sin fin, que cuando uno gira, el otro por contacto le transfiere el movimiento. Y es así como va atrapando el aire o gas y lo va comprimiendo y expulsando de la cámara. Compresores Roots. Estos compresores no modifican el volumen del aire expirado, lo impulsan. La compresión se efectúa gracias a la introducción de más volumen de aire del que puede salir. Los caudales máximos están en torno a los 1500 metros cúbicos por hora y las presiones no suelen superar los de 1 a 2 bares. Está compuesto por dos rotores, cada uno de los álabes con una forma de sección parecida a la de un 8. Los rotores están conectados por dos ruedas dentadas y giran a la misma velocidad en sentido contrario, produciendo un efecto de bombeo y compresión de aire de forma conjunta. Aquí lo podemos ver en la imagen. Tenemos en la parte de arriba la forma exterior o parte física externa, y en la parte de abajo en un diagrama podemos ver cómo se conforman o están acoplados de manera interna, indicando la entrada del aire, el giro de los dos componentes o ejes y la salida del aire. Y los compresores dinámicos. Un compresor es una máquina que eleva la presión de un gas, un vapor o una mezcla de gases y vapores, como lo dice la definición de qué es un compresor. Son máquinas de flujo continuo en donde se transforma la energía cinética en trabajo. Lo habíamos mencionado al inicio de cuál es la definición de un compresor. Entonces tenemos a los de desplazamiento y a los de tipo dinámicos. Dentro de los dinámicos tenemos al de tipo axial y al de tipo radial. Compresor radial. Se basan en el principio de la compresión de aire por fuerza centrífuga y constan de un rotor centrífugo que gira dentro de una cámara espiral, tomando aire en sentido axial y arrojándolo a gran velocidad en sentido radial. La fuerza centrífuga que actúa sobre el aire lo comprime contra la cámara de compresión. Son máquinas de alta velocidad, siendo esta un factor fundamental en el funcionamiento, ya que está basado en principios dinámicos, siendo la velocidad de rotación del orden de las 15.000 a 20.000 revoluciones por minuto. Compresor axial. Se caracteriza por tener un flujo axial en forma paralela al eje. El gas pasa axialmente a lo largo del compresor, que a través de hileras alternadas de paletas estacionarias y rotativas
comunican cierta velocidad al gas que después se transforma en presión. Su aplicación se destina a las operaciones que requieren de un caudal constante a presiones moderadas. Por lo tanto, en esta imagen podemos ver un ejemplo de compresor radial y un ejemplo de compresor axial en la parte física o externa. Como bien sabemos, los compresores de tipo dinámico solo se encargan de modificar la velocidad y los compresores de desplazamiento son los que modifican el volumen de ese gas. Requisitos para el mantenimiento. Básicamente un compresor viene siendo una máquina simple que, dependiendo de la aplicación, puede ser de un tamaño pequeño a un gran tamaño. Los elementos o componentes vienen siendo los mismos hablando de un tipo de compresor. Por ello, las actividades de mantenimiento son rutinarias, son básicamente las que le pueden aplicar a un motor eléctrico. ¿Cuáles son las actividades más comunes? Tenemos como número 1, limpieza interior de aceites y carbonillas o carbones, válvula de seguridad, que en este caso la comprobación de sus estatus como dispositivos de control, apto para este tipo de funciones. En caso de que sea necesario su sustitución, solo se empleará válvulas nuevas que llevarán o bien grabado o bien en una placa los siguientes datos, como son datos del fabricante, diámetro nominal, presión de tarado y caudal nominal. Hablando de válvulas de seguridad, el compresor también va a tener manómetros, comprobar su buen estado y funcionamiento de esos manómetros. Dispositivos de inspección y limpieza. Se comprobará la accesibilidad a los orificios y registros de limpieza. En el caso de los purgadores, se comprobará su operatividad. Asimismo, se comprobará el funcionamiento de los dispositivos de refrigeración y captación de aceite del aire alimentado. En el engrase, el aceite que se emplee estará libre de materias resinificables. Se utilizará aceite de propiedades antioxidantes con un punto de inflamación superior a los 125 grados. Cuando la presión de trabajo sobrepase los 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado, solo se deberán utilizarse aceites con punto de inflamación superior a los 220 grados centígrados. Estas son algunas actividades de mantenimiento que se le pueden aplicar a los compresores. Como sabemos, si es un compresor de tipo abierto, es fácil aplicar los mantenimientos. Básicamente serían directamente en los elementos mecánicos de movimiento, como vienen siendo los valeros del motor. Si hablamos de que tiene bandas, verificar que las bandas estén bien colocadas, que no estén desgastadas, y dentro de la etapa de compresión, pues que se dé bien ese movimiento de aspiración de aire y expulsión de aire. Bien, con esto concluimos nuestro módulo 10, que son tipos de compresores. Gracias por su atención.